Le damos gracias a Dios que nos permite nuevamente reunirnos para estudiar la palabra de Dios. La Biblia o los libros. Eso es lo que significa la Biblia. La Biblia significa los libros. Así que esto es una biblioteca. Estos son los libros del Señor que ha dado a su pueblo para dirigirse, para tomar decisiones, para que sean instruidos en justicia, juicio y equidad, para entender consejos, sabiduría y dichos de sabios, dice la Escritura. El camino a la vida verdadera. Había un programa, no sé si todavía lo dan, que se llamaba Club 700. ¿Verdad? ¿Todavía lo dan? Pues hay un anuncio que ellos tenían en la Biblia, el camino a la vida verdadera, la palabra del Señor. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor Padre que alabo. Primeramente te quiero dar gracias por vida y por el devocional que pusiste en su corazón. Luego también quiero darte gracias, Señor, por los hermanos que se han dado cita aquí hoy. Te suplico también por aquellos hermanos que debido a condiciones físicas no se hallan con nosotros hoy. Tiene tu mano de misericordia sobre sus vidas y glorifícate en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos en el día número 139 de enseñanzas. Día número 139 de enseñanzas. La semana pasada comenzamos a discutir la pregunta número 146, que era ¿qué es lo que cada pecado merece a la vista de Dios? Así que ya hemos discutido sobre que los pecados son todos los pecados igual de detestables a la vista de Dios. Descubrimos que no. Ahora, todos los pecados son pecados que nos pueden condenar. Sí. Ahora, todos los pecados son pecados de muerte en el sentido de que no hay para ellos remisión. No, hay unos solo pocos pecados que son pecados de muerte por los cuales la Biblia dice, yo no digo que se oren, pero hay otros pecados que son limpios y echados a un lado por la sangre de quién? Del Cordero. Hoy estamos discutiendo esa pregunta, ¿qué es lo que cada persona o cada pecado merece a la vista de Dios? Ya habíamos dicho que cada pecado, aún el más pequeño, siendo contra la soberanía, bondad y santidad de Dios y contra su justa ley, merece ¿qué de Dios? Habíamos dicho que merece la ira de Dios y merece la maldición de Dios, tanto en esta vida, o sea, que la ira de Dios se derrame sobre nosotros en este tiempo, como en la venidera. Eso merece todo pecado, todo lo que nos desvía. Y dijimos que nada puede expiarlo, nada, sino solamente la sangre de Cristo. Es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Y habíamos leído hasta Efesios, capítulo 5, versículo 6, que decía, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice, que no convienen ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. O sea, esto significa que si estamos en estas prácticas y no nos hemos arrepentido, ni hemos sido limpiados con esa sangre preciosa, usted y yo no tenemos seguridad de herencia. La seguridad está en la limpieza hecha por quién? Por nuestro Señor y el perdón que Dios nos da por medio de la obra perfecta de su Hijo en la cruz de Calvario. También leímos, o íbamos a leer Gálatas 3:10, donde dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea,
si nosotros no cumplimos con lo que Dios dice, la Biblia dice que usted y yo estamos bajo maldición. La única manera es que estemos en Cristo. Si usted no está en Cristo, a usted le corresponde entonces, para ser salvo, cumplir que absolutamente toda la ley a la perfección. Lo que asegura que usted será maldito por Dios. ¿Por qué asegura que usted será maldito por Dios? Porque la misma Biblia enseña que todos hemos pecado. También enseña que no hay quien no peque. Todo el ser humano peca continuo y de diario. Por pensamientos, por palabras, por obras y por omisiones. Por eso es que necesitamos poner nuestra confianza en el Salvador. A la hora de la verdad, lo que necesitamos es a Cristo. No tienes a Cristo, estás perdido. No tienes a Cristo, no tienes esperanza. No tienes a Cristo. No sueñes que Dios en su bondad te librará sin Cristo. Hay un grupo del cristianismo que está diciendo que el pueblo de Israel puede ser salvo sin necesidad de Cristo. Cuando el Evangelio completo, aún el Antiguo Testamento, apuntan a la obra redentora de Cristo. La ley y los profetas hablan ¿de quién? De Cristo. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes al Padre. ¿Qué significa esto? Que todo judío que no confiese a Jesucristo como Señor de su vida, aunque crean en su ley y lo sigan según su entendimiento, serán condenados, porque todo el que no permaneciere en las obras de la ley para hacerla está bajo la maldición de Dios. Significa que esto está escrito aquí con un solo propósito: que todas las personas entiendan que en sí mismos no pueden salvarse y que no importa si tú eres judío o griego, todos tienen que pasar por esa sola y única puerta elegida por el Padre para salvación. Y esa sola y único medio y puerta se llama Jesucristo. Lo digo porque tengo libros en casa de personas que son premilenialistas que dicen que no todos los premilenialistas creen eso, no se confundan, pero que dicen que con ser judíos, por ser el pueblo de Israel, son salvos. Cuando la Biblia nunca, jamás le da esa seguridad a una persona que pone la palabra de Dios a sus espaldas. ¿Sí? Por eso es que necesitamos correr al Salvador. Amigo, tú estás aquí, estás escuchando esto. Eso es lo que enseña la Escritura. Fuera de Cristo no hay vida. Ni tienes promesa, ni tienes propósito, ni tienes razón de ser. No significas nada si no tienes a Cristo. Y si tú, escucha amigo que me escucha por las redes, y si tú dices que tienes a Cristo, pero no se ve la evidencia de la obra del Espíritu y de la obra de Cristo en tu vida, entonces, según las Escrituras, solo tú sirves solamente para ser lanzado al suelo y ser hollado por los hombres. Ser lanzado al suelo y ser hollado por los hombres. Y voy a quitar esto del medio, voy a parar aquí para que los que estén en las redes vean lo que estoy haciendo. Hacer esto encima de ti y de mí si desechamos a Cristo. Solamente servimos para hacer un suelo para que la gente pise. En este tiempo los hombres se han rebelado contra Dios. El mundo está en la locura.
cada vez más blasfemos, cada vez más ministros que se levantan sin tener en cuenta la obra de Cristo, pisotean y escupen el sacrificio de Cristo con sus hechos, con sus obras. Es horrible. Y estamos diciendo que cada uno de estos pecados, ¿qué merece de Dios? La maldición y la ira. Porque nosotros lo decimos. ¿Usted cree que esto tiene que ver con lo que diga un hombre como yo? De ninguna manera. Porque Dios lo dice. Porque son las palabras de Dios, porque Dios ha hablado. Y porque un día Dios obrará sobre aquellos que menospreciaron sus palabras, sus caminos, sus propósitos. Y que menospreciaron a aquel que Él estima por encima de cualquier otro. ¿Saben a quién Dios estima por encima de cualquier otro? A su Hijo. A otro no daré mi gloria. Padre eligió al Hijo y lo constituyó como heredero de todo. Y Él mismo dice a las naciones en todo el mundo: admitid amonestación, reyes de la tierra. Honrad al Hijo, para que no perezcáis en el camino. Tenemos que empezar a temer, amados. Este mundo está falto del temor de Dios. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Dice lo que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestra mente cuando nos lamentamos, cuando lloramos, cuando clamamos. Lamentaciones, capítulo 3, 39. Dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Voy a leer el versículo anterior para que usted entienda por qué dice eso. Lamentaciones fue escrito, está después del profeta Jeremías. Y en el 38, mire lo que dice. Vamos a leer desde el 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué Dios nos está diciendo? Acuérdense que vemos a alguien lamentándose por la situación difícil que está viviendo el pueblo, pero el pueblo está viviendo una situación difícil. ¿Por qué? Porque se han desviado a un pecado. Y están recibiendo, este pueblo de Israel está recibiendo las consecuencias de sus continuas rebeliones y pecados, a pesar de que Dios le ha enviado a este mismo profeta Jeremías para advertirles. Y no tan solo a Jeremías, Dios ha mandado sin número de siervos a través de las edades para advertirle, no tan solo al pueblo de Israel, sino también a las naciones, para que se vuelvan de sus malos caminos. Pero ¿qué sucede cuando hacemos caso omiso a las continuas advertencias del Dios del cielo? Llegará el momento en que se agotará ¿qué? Uno de los únicos atributos de Dios que se agota. ¿Cuál es? La paciencia. O sea, cuando se acabó el tiempo, entonces Dios derrama juicio sobre las naciones.
Y Él está diciendo a la nación, ustedes se pasan quejándose, estoy sufriendo esto, estoy sufriendo por lo otro, mira el mundo cómo está, mira todo lo que está ocurriendo, toda esta injusticia. Pero hay algo por lo que no estamos gritando. Hay algo que no estamos prestando atención. No estamos prestando atención a nuestra vida y a nuestro pecado. Estamos prestando atención a las cosas malas que nos suceden. Y queremos que la gente nos tome pena. Todos los hombres son así de una manera u otra. Pero el asunto es, ¿estamos prestando atención a lo que Dios quiere que prestemos atención? ¿Estamos lamentándonos en nuestro corazón por lo que Dios quiere que nos lamentemos? ¿Qué quiere Dios que haga el pueblo? ¿Cuál ha sido su reclamo sobre las naciones a través de las edades desde el principio del mundo? Arrepiértanse y vuélvanse a mí. Dejen sus malos caminos. Si van a llorar, lamentense por sus maldades. Lamentense por sus rebeliones. Lamentense por su pecado, por haberse desviado de mí, por haberme dejado a mi fuente de agua de vida. Lamentense por eso. Pero no se queden solo en el lamento. Porque hay gente que llora sus circunstancias y ahí se quedó todo. Vuélvete. Vuélvete al Señor. Lamentate de tu pecado y vuélvete a mí. Con todo eso vemos a Dios diciéndole a la gente, vuélvete, te conviene. Ve tras vez. Yo no sé cuántas cientos de veces Dios llamando al arrepentimiento a través de la Biblia. Ahora mismo, en diferentes lugares del mundo, hay hombres y mujeres hablando la palabra de Dios y compartiendo el Evangelio. Jóvenes y niños, Dios está levantando. Adolescentes, ancianos de todas las edades, diciéndole en diferentes partes del mundo, vuélvanse al Señor. ¿Por qué? Porque queremos aguarle la fiesta. Porque no nos importa y porque estamos molestos con ustedes. No, porque sabemos que Dios es justo. Su ira es terrible y las naciones no podrán sufrir su indignación. Y por eso Dios pone gente a través de las edades a proclamar, vuélvanse al Señor, dejen sus malos caminos. Vez tras vez Dios levanta hombres y personas en este mundo para proclamar el mismo mensaje. Deuteronomio, vaya conmigo al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, para ver lo que el pecado merece a la vista de Dios. ¿Cómo nos podemos arrepentir? Corra aquel a quien Dios designó como propiciación, sacrificio, mediación y salvación. Corra a Jesucristo. Haga de Cristo su todo. Después de todo, ¿no dice la Biblia que es nuestra sabiduría? Nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en quién. En el Señor, lo dice en Corintios. Pero en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15 al 28, 15 al 68, al largo de todo. Se llama consecuencias de la desobediencia. Acuérdense que dijimos que el pecado a la vista de Dios merece que ira y maldición. Veamos lo que dice la Escritura.
Pero acontecerá que si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te indico hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hay gente que dice, no hermano, pero ya no estamos bajo la ley. Bueno, depende. Estás en Cristo. Si estás en Cristo, tú no estás bajo la ley. Cristo te redimió, te rescató, te selló con su espíritu, tú le perteneces a Él. Tú no estás bajo la ley, pero no estás sin ley. Escuche bien, no estás bajo la ley, o sea, la ley no te puede condenar, pero no estás sin ley. Tienes la ley de Cristo y Cristo nos manda a hablar la palabra. Escuchen, pero si tú no tienes a Cristo, te caerá todo el peso de la ley. Amigo que me escucha por las redes, si tú no tienes a Cristo, tú no tienes abogado, tú no tienes defensor, tú no tienes mediador, tú no tienes nada, Dios te juzgará conforme a su santa, justa y perfecta ley. Por eso la Biblia dice que la ley es para los maldicidas, para los homicidas, para los adúlteros, fornicarios, hechiceros y para todos los que obedecen el Evangelio. Comienza a hablar, la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento. Sí, amigo que me escuchas, lo dice en el Nuevo Testamento. No, porque eso no está en el Nuevo Testamento, está en el Nuevo Testamento, búscalo. ¿Para quién es la ley? Para los que se rebelan contra ella. Pero mire lo que dice ahí. Todas estas maldiciones vendrán a mí sobre ti, todas estas maldiciones, y te dejarán tranquilo. Eso dice ahí. Vendrán a ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí dice te alcanzarán. En Ezequiel dice tu pecado te alcanzará. Continúa diciendo, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. O sea, está cayendo está la maldición aún sobre quién. Sobre tus hijos. Necesitas a Cristo porque es el único que nos puede librar de la maldición. Cristo vino para que tú y yo no fuésemos malditos. Él llevó la maldición de los que creen en Él, pero si Él no lleva tu maldición, esa maldición será sobre ti. Y dice que maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrada y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Está la razón. No te creas que es injusto o arbitrario Dios cuando maldice. Él maldice a los que quebrantan la ley, o sea, no son víctimas. Él está tratando no con víctimas, Él está tratando con criminales. Dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te dirá de crisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con el nublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra y polvo, ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien espante. Jehová te dirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no puedas ser curado. Jehová te dirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y
y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no será prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te rescate. No voy a seguir leyendo hasta el 68, pero eso sigue por ahí. Eso sigue por ahí. La gente no sabe lo que implica una maldición. Yo no sé tú, pero esto pone mi temor en el corazón de una persona que tiene sentido común. Pero aparentemente el pueblo, ¿qué no tenía? Era común que no tuviesen ¿qué? Sentido. En este tiempo creo que pasa lo mismo. Muchos están ciegos a la realidad del pecado y a la manera como Dios detesta el pecado. Lo ven como que todo está bien y utilizan el sacrificio de Jesús como una excusa, no para vivir una vida santa, sino para pecar más. Son como aquellos que decían de Pablo: hagamos males para que vengan bienes. Y tergiversaban el mensaje del Evangelio. Vienen de asignación leer del Deuteronomio 28, del 15 al 68, para que ustedes vean. Pero continuando, miren con lo que sale de la boca del Salvador. Un día Jesús vendrá sobre este mundo, ya no como Salvador, sino como Rey Conquistador. Vendrá a por lo suyo, a buscar lo que Él compró con precio de sangre, pero también vendrá a vengarse de sus enemigos. Apocalipsis dice que Él los aplastará y la sangre fluirá por yo no sé cuántos estadios, hasta los frenos de los caballos, o sea, hasta donde se le pone el freno del caballo. Es una ilustración de la ira de aquel que viene. Por eso muchos clamarán aquel día: caed montes sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y tú y yo somos llamados a proclamar las bondades de Dios, pero también los juicios de Dios. Porque todo en la Biblia apunta a aquel glorioso día cuando el Señor venga sobre este mundo a establecer su reino en plenitud. Y Dios no soporta al malvado. Por eso es que nosotros tenemos que predicar, porque quién sabe si Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar no tan solo del lazo del diablo. Ahí no es solo lo peligroso, eso es peligroso también, pero lo más peligroso, ¿tú sabes qué? Lo más peligroso es el juicio de Dios. Por eso tú y yo hablamos a los hombres, no porque les aborrezcamos, sino porque les amamos. Y no queremos que sean condenados. No queremos que sean destruidos. Por eso Dios nos manda a advertir. Por eso ha enviado Dios profetas, maestros, apóstoles a través de este tiempo. Dice, nos dejó la Escritura, envió su Espíritu Santo y lanza un mensaje a través de las naciones para que las personas, escuchándole, se vuelvan de sus malos caminos al Señor. Mateo 25, 41. Vamos a leer lo que Jesús dirá con sus labios en aquel día.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. ¿Y qué es la próxima palabra que usa? Porque dijimos que cuando Él venga, Él va a derramar su vida y a maldecir, ¿no? Y Él dice: apartaos de mí. ¿Y qué dice ahí en Mateo 25, 41? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Diablo y sus mensajeros. La palabra diablo significa preparado para los que se oponen y para los mensajeros de este que se opone. La gente ahora se pasa diciendo algo, no, porque el lugar de condenación no es para ti, no, hermano. El lugar de condenación es para los diablos y para los mensajeros del diablo. Porque eso es lo que significa ángeles, ángelos, mensajeros. En la Biblia no tan solo se le llama diablos al enemigo de las almas, también se le llama diablos, ¿saben a qué? A los que se oponen. Supongamos que tú tienes un problema con tu esposa o tu esposa tiene un problema contigo y los dos se oponen el uno contra el otro. En ese momento usted se constituye en el diablo de su esposo o de su esposa porque usted se opone. De allí el grito que se escucha mucho en los hogares: es que yo no puedo con esta diabla, es que te y lo lanzan así. Y lo que está diciendo es verdad, ¿sabe? Porque en ese momento está que oponiéndose. La Biblia dice que este juicio caerá sobre todos los que no obedecen, no siguen las sanas doctrinas ni obedecen el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia de salvación por medio de Jesucristo. Hebreos 9:22 nos enseña claramente. Lo último que dijimos es que nada puede expiar el pecado sino la sangre de Cristo. Que fue lo que mencionamos también. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Mira lo que dice: casi todo. O sea que con sangre hay cosas en la ley que ¿qué? Porque la Biblia hace una distinción de unos pecados en la ley que no tienen remisión. Que son aquellos pecados que también la Biblia dice que son de muerte. Lo dice en el Viejo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento. Pero los pecados que son redimidos, de los cuales tú puedes ser rescatado, tienen que ver con la sangre derramada. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se remiten los pecados o se culpa a la persona. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19, la Biblia dice: la manera en que fuimos rescatados, el precio por que fuimos rescatados, la persona por la cual fuimos rescatados, sabiendo que fuiste rescatados. ¿De qué? De nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos? Desviados, vidas vacías, sin sentido, sin propósito. Vidas sin sustancia, vidas vanas. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros. Esto es fuerte escucharlo. ¿De quién recibiste eso? ¿Quién muchas veces enseña a los hijos a vivir de una manera correcta? ¿A quiénes miran a los hijos para aprender cómo se deben hacer las cosas? Padre, ¿estás enseñando vanidad a tu hijo? ¿Le estás enseñando a vivir una vida sin propósito, sin razón, sin sentido, sin sustancia, sin peso? Aquí dice que todos nosotros éramos así. Pero si somos cristianos ahora, si Cristo nos salvó,
Padre, si Cristo te salvó, ¿se supone que tú sigas viviendo una vida vana? ¿No te rescató Cristo de esa clase de vida? Pero si Cristo te rescató de esa clase de vida, ¿qué clase de vida le estás enseñando a tus hijos? ¿Una vida vana? ¿O una vida santa? ¿Una vida diferente? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué ellos están viendo en ti? Ellos tienen un modelo. Significa que tenemos una gran responsabilidad y un día vamos a dar cuenta por lo que estamos ministrando a nuestros hijos, por lo que estamos mostrándole con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras decisiones. ¿Qué le estamos enseñando que es importante? Mira esto. Si tú tienes un negocio y tú pones tu negocio primero que la comunión con Dios y con los santos, tus hijos van a ver eso y cuando él cree que tenga su negocio, su trabajo, que va a poner primero que la comunión de Dios y con los santos. Si hay un tiempo para tener comunión con Dios y los santos, y tú le estás enseñando a tus hijos que ellos por cualquier cosa en la escuela, por cualquier deporte, por cualquier cosa, pueden dejar de comunicarse, ¿qué tú le estás enseñando? ¿Qué tú le estás mostrando? Esas cosas son más importantes que ¿quién? Que la comunión con Dios y con su pueblo. Tarde o temprano, ¿qué va a suceder? No, pero hermano, que nada, le enseñaste a tu hijo con tu vida a ser un idólatra que busca lo suyo. Le enseñaste en tu vana manera de qué? De vivir. Y ahora tal vez en tu corazón te duele que tu hijo no quiera o tu hija no quiera saber de Dios, amigo. Si tú has cumplido ya, sido responsable con tu enseñanza con tus hijos, gloria a Dios. Y si ellos se han desviado siendo tú responsable, Dios sabrá qué hacer en un momento dado. Porque también hay excepciones, ¿sabes? Donde los padres le enseñan el temor a sus hijos y sus hijos ¿qué hacen? Les enseñan un ejemplo diferente. Tenemos aquí a Samuel. Pero el problema es que no es tan solo enseñarse, llamarle la atención. Samuel le llamó la atención a sus hijos. Ahora, ¿cómo no le enseñamos a nuestros hijos a vivir de manera vana? Mostrándoles un ejemplo de cómo caminar, pero también enseñándoles el temor de Dios y el temor de nosotros cuando se desvían de ese camino. Escuche bien, usted le va a enseñar el temor de Dios, pero también le tiene que enseñar a temerle a usted. ¿Oyó? Temor a Dios, temor a usted. Él tiene que ver que hay consecuencias. Porque Dios usted no es un buen padre, es un aborrecedor. Y es una persona que es un maestro de lo vano. Escuchen, amigo que me escucha por las redes. ¿Eres tú un maestro de vanidad para tus hijos? ¿O estás tomando tu tiempo para enseñarles y ministrarles el correcto camino? ¿Lo estás disciplinando o eres blandito de corazón como Elías y Samuel? Ten cuidado que tus hijos no sean hijos de regar por tu propia culpa y causa. Estas cosas están escritas en el texto para que nosotros aprendamos de los errores de quién, de los que fueron antes de nosotros. Hay un problema bien terrible que tú y yo tenemos porque tenemos acceso a qué, al Sagrado Espíritu. Dios ha hablado y ha dado ejemplos, ilustraciones y lecciones a través de muchos, a través de las edades. Y nosotros somos responsables de entrar al texto, analizar lo que nos habla y temer a Dios. Temblar ante su presencia. ¿Quién habitará junto al Señor? El humilde de corazón y que tiembla a su palabra. Tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a temerle a Dios y temer que
su palabra, pero también tenemos que enseñarle a deleitarnos en ella. La palabra es agradable, es como la miel. No aborrecerla, amarla. Lo que promete Dios en su palabra es glorioso. Los beneficios de andar en los caminos de la sabiduría superan todas las demás promesas de este mundo. Tienen promesas para esta vida y para la venidera. Si tú y yo no somos diligentes, nosotros mismos, quienes enseñar a nuestros hijos estas cosas, les estamos privando. Usted se está privando a usted mismo, le está privando a su hijo de qué? De estas cosas. No sea de aquellos que dicen, no, yo voy a dejar que mi hijo aprenda estas cosas cuando sea grande. Y que él decida por sí mismo. Yo escucho ese disparate cada rato y se me revuelca el vientre. El estómago, se me revuelca todo el ácido. No, porque es que yo dejo que él crezca y después tome su decisión. ¿Qué disparate más tonto? Eso no tiene sentido. Tú dejas a tu hijo que sea grande para limpiarse, que sea grande para que tome la decisión de comer, que sea grande para que tome la decisión de qué comer, que mientras tanto coma lo que sea. No, ¿verdad que no? ¿A quién puso Dios para enseñarle a su hijo? A los padres. ¿Por qué? Porque ellos no tienen. Y Dios dice en su palabra que Él nos va a juzgar por lo que hacemos y por lo que le enseñamos. De hecho, Dios nos dice a nosotros qué enseñarle. Dios nos dice estas palabras que yo te mando hoy. Eso es lo que le vamos a enseñar. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Estas palabras que yo te mando hoy. Porque Dios está generando, Él quiere una juventud de valientes, de gente santa, de gente justa, de gente buena, de gente que tema a Dios. Y eso, amigo hermano, en este mundo no lo promueve. El mundo promueve el engaño, la mentira, la maldad, la rebelión, la falta de autoridad y todo. Eso lo promueve Dios. Y lo puso usted, Padre, como el ministro para enseñarle a sus hijos. Así que dice la Escritura ahí que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Eso se oye feo, ¿eh? Uno lo lee y yo digo, Dios mío, yo leo. ¿Qué está diciendo de mi papá y de mi mamá? Eso es lo que me viene a la mente. Y el asunto es que con Dios yo no puedo hacer como los jóvenes en la escuela. ¿Qué hacían los jóvenes en la escuela? Que ponían un palito aquí en el hombro. Y ese palito significa que te estaba aumentando a papá o a mamá. Y de momento cuando te hacían así, te estaban maldiciendo a tu papá y a tu mamá. Y entonces ahí se formaba la pelea. Quien dice eso es un mensaje dado por un heraldo del cielo. Eso es un mensaje dado por un apóstol de Jesucristo. Está diciendo que la hermana quiere tener una intervención. Llévale el micrófono. Bien. Es que hoy cuando yo estaba orando por una muchacha que tiene hija y hijos, yo lo que pensaba era, Dios mío, si esas muchachas, esos niños llegan al infierno por alguna razón, ¿verdad? Ellos no se van a lamentar en el infierno por no haber ido a Disney o por no haber hecho alguna actividad, deporte o alguna cosa. Lo que se van a lamentar es de que no le hayan enseñado a temerle al Señor. Ese es el verdadero lamento que hay allá abajo. Sí. Y eso a mí me hace pensar porque yo soy mamá también, cometí mis errores, pero yo lloro mucho cuando yo veo esas cosas, porque a mí me da temor de mí y de los que están criando, de que hagan lo correcto, de que le enseñen a sus hijos a temerle a Dios.
Porque eso es lo que realmente se lamenta uno, de no haberle enseñado a sus hijos completamente a temerle a Dios. ¿Cómo se llama eso? Si tú no le enseñas a tu hijo a temerle a Dios, ¿eso qué se llama cómo? Pecado. ¿Y qué es lo que dice Dios que quiere que nosotros hagamos? Que nos lamentemos en qué? En nuestro pecado, pero también debemos hacer algo al respecto. ¿Qué debemos hacer? Volvernos a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Dios no va a dar una patada si nos volvemos a Él por medio de su Hijo. No. La Biblia dice que el corazón que está contrito y que sea humillado, Dios nunca lo rechazará. El problema es que no creemos el mensaje y no lo predicamos con esta urgencia, como si fuese importante. ¿Qué dice? Dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue un precio caro, como decíamos el domingo, y como la Biblia enfatiza y reenfatiza. Lo que nos lleva a la próxima pregunta, la pregunta número 147. Comenzamos los 15 minutos con esta pregunta 147. En el día número 139 del día de enseñanza. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros para que escapemos de la ira y maldición que hemos merecido por razón de las transgresiones de la ley? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros para que escapemos de la ira y maldición que hemos merecido por razón de las transgresiones de la ley? O sea que esta ira y esta maldición son merecidas. O sea, todo el que es condenado porque se lo merece. Pues la respuesta es siguiente. Él requiere de nosotros, número 1, arrepentimiento para con Él. ¿Para con quién nos arrepentimos? Para con Dios, número 1. Número 2, Él requiere fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios, confianza, fe, dependencia, descanso ¿en quién? En la obra de Jesucristo. Pero también Él requiere que tú y yo usemos con diligencia todos los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de su mediación. Que usemos todos los medios externos por medio de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de su mediación. Acuérdense que la palabra mediación es cuando Cristo se pone entre medio de usted y de Él, para reconciliarnos, para unirnos. Porque todo esto lo que hace es promover la unidad ¿con quién? Con aquel del cual nos despegamos, de aquel que estamos en conflicto o en contienda. El problema con el ser humano es que está en pleito ¿con quién? Con su hacedor. Pero Cristo vino para reconciliar, para que ya no estemos enemistados con Dios, sino reconciliados con Él, y seamos uno en Él. Hechos 2:21 dice, el apóstol Pablo exponiendo dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Él estaba diciendo, quiero, amigos míos, que ustedes entiendan que yo no he estado huyendo de hablarle a ustedes lo que es útil, sino que les he mostrado, les he anunciado, les he enseñado públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Él no ha rehuido de su llamado.
En esta clase estamos hablando acerca de la necesidad de arrepentirnos para con Dios y poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo para que se anule la enemistad. Mateo 3, versículo 7 dice, Mateo 3, versículo 7. ¿Quién tiene el micrófono? Léanmelo, Isaías. Léeme del 7 al 9. Al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Note que los fariseos siempre se presentaban en estos lugares. En una parte de la Escritura dice que muchos de estos fariseos despreciaron el bautismo de quién? De Juan. Pero parece que había otros que tenían planes de pasar por el proceso. Pero él les hizo saber qué es lo importante: recibir un baño de agua o verdadero arrepentimiento. Ese bautismo era un bautismo de qué? De arrepentimiento para con quién. Representaba el arrepentimiento para con Dios. Y él les hace saber la condición de víboras que ellos tenían en su corazón. Verdaderamente, acuérdense que él era profeta. Él venía de parte de Dios. Y él está diciendo: ustedes son una generación de serpientes. ¿Cómo es posible? ¿Quién les enseña a ustedes a huir de la ira venidera? Les voy a enseñar lo que es importante: que se vean los frutos del arrepentimiento. Acuérdense que Dios espera de nosotros arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene que evidencia. La palabra metanoia o cambio de mente significa que vamos en una dirección, cambió nuestra mente y ya no vamos en esa dirección, vamos en otra. Tiene que haber un cambio, una transformación, tiene que haber evidencia de que tú no eres el mismo. Y él le dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis, que estaba dándole duro en el corazón. Porque ellos dijeron: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué decía eso? Porque los fariseos y los judíos de aquella época decían: nosotros somos el pueblo especial porque tenemos a Abraham. Y confiaban en la justicia de quién? En la justicia de Abraham. El otro día yo escuché a alguien diciendo que el pueblo judío es salvo por la justicia de Abraham. ¿En serio? Porque Dios ha elegido a través de las edades ciertas personas que han puesto como justos y a través de la justicia los libra. No. Todas estas personas, todos los personajes bíblicos apuntan a quién. A Cristo. Abraham vio el día de quién. De Cristo y se gozó y se alegró. Abraham mismo necesitaba un ¿qué? Un Salvador. Porque él era un gran pecador. Y llegó a ser el padre de la fe, no porque fuera tan. No es que Dios no se rindió con él. Dios lo llevó y cuando caía lo levantaba. Levántate, hijo, sigue para adelante. Y lo fortalecía. Y tenía muchos defectos y tenía un problema con la mentira terrible. ¿Y en qué cosas mentía? Hasta que Dios trató con él. Así mismo Dios tratará con nosotros. Él no se rendirá con nosotros. Él comenzó una obra en usted. Él
la perfeccionará. Él acabará Él cumplirá su propósito en ti. Usted llegará a casa no por su fuerza, sino por su fuerza. Y usted sí será salvo por las obras de Cristo. Las obras de Cristo le salvan. Cristo ha venido a ser salvador, no a ayudarlo a usted a que usted se salve a sí mismo. Son dos cosas diferentes. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y por eso dice eso. En Lucas capítulo 13, versículos 13 al 5 dice, Jesús hablando, os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que el arrepentimiento es importante, lo digo porque el otro día está escuchando a los pastores que dicen que no necesitan arrepentirse. Lo único que necesita es creer. Lo cual es una contradicción y un mal entendimiento de la Escritura, porque Dios nos manda a arrepentirnos. Y si nosotros que creemos, ¿qué vamos a hacer? Arrepentirnos. Ahí es que tú te das cuenta que las personas están diciendo y repitiendo palabras y escribiendo libros de cosas que ellos mismos no entienden. Y ahí está el peligro, porque el problema es que hay muchos ignorantes siguiendo a estos charlatanes, falsos maestros engañadores y desviando la verdad del oído. Por eso es importante que usted y yo nos metamos a la palabra para que enseñemos a los que están con nosotros a reconocer la verdad y a discernir entre lo uno y lo otro, entre la verdad y la mentira. ¿Y cómo lo hacemos? A medida que conocemos la palabra de Dios y tenemos comunión con la verdad. Como tenemos esa comunión con la verdad, cuando venga la mentira, eso no se parece a la verdad que está en Jesús. E identificamos. Porque no se parece a la verdad que está en Jesús. Tiene una apariencia. Aparenta. Pero cuando lo analizas, es simplemente apariencia. No tiene la sustancia. ¿Qué es lo que a Cristo le importa? La sustancia, no una vida vana, sino la sustancia. ¿Crees? El texto continúa diciendo, y termino con esto la semana que viene, si Dios lo permite, estamos ahí a 2 minutos. Qué triste cuando se acaba. Llorar y llorar. Dice el texto. Jesús hablando, si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que era más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Voy a leer un comentario de esta Biblia que tengo aquí. Dice así. Una típica respuesta humana a la calamidad es ver a aquellos que sufren como especialmente culpables. Cada vez que alguien sufre, lo humano dice, ¿qué habrá hecho? Ya el libro de Job nos mostró que eso es un disparate. Y aún hay gente que sufre aunque no hayan hecho qué. En específicamente, un pecado en específico. Sí está sufriendo porque la humanidad cayó. Y porque vive en un mundo caído. Y porque nos hacemos la vida imposible los unos a los otros.
cierto sentido por el pecado, pero no por ese pecado personal. Entonces, continúa diciendo, no. Jesús rechaza los juicios simplistas de otros basados en sus sufrimientos. Él dice, arrepentidos, obedeceréis. La lección que debemos aprender de los desastres de la vida y las atrocidades es que el juicio viene a todo el mundo y que por tanto cada uno de nosotros debe volverse de su pecado al Señor Jesús para salvación. Porque el juicio viene ¿para qué? ¿Usted cree que el juicio no viene para la casa de Dios? El juicio comienza por la casa de Dios. Por eso Dios nos manda a arrepentirnos, a volvernos a Él. Si Dios lo permite, la semana que viene continuaremos con aquella segunda parte, porque el Señor no tan solo requiere de nosotros arrepentimiento, también requiere fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si la gracia de Dios lo permite, la próxima semana volveremos a hablar sobre él. Amén. Oremos al Señor. Soberano Dios, te agradezco, Padre. Te agradezco, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Porque tú nos enseñas lo que tú aborreces, lo que es detestable delante de ti, lo que tú harás con aquel que practica el pecado, pero también nos muestras la salida para que no seamos condenados con el mundo. Tú nos muestras un camino nuevo y vivo. Tú nos das advertencias para que nos volvamos de nuestros malos caminos. Tú nos llamas a correr hacia ti y hallar en ti misericordia y gracia. Hallar en ti perdón. También promete, Señor, hacernos partícipes de grandes beneficios. Todo comprado con un precio altísimo. Precio de sangre. La sangre de tu precioso Hijo. Gracias, Señor. Porque esto sucedió porque nos amaste. No porque te buscamos, no porque nosotros te amamos, sino porque aún habiéndonos rebelado contra ti, viviendo de espaldas a ti, a su tiempo enviaste a tu Hijo a morir por los impíos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo. La gracia de Jesucristo sea con todos.